Las fronteras se convierten en líneas de fuego, alianzas históricas se activan como nunca antes, y el mundo observa con el aliento contenido. Rusia avanza en Kharkov, pero el eco de sus pasos resuena hasta las puertas de Estonia, Letonia y Lituania, encendiendo las alarmas de la OTAN. Mientras tanto, Estados Unidos despliega una estrategia que no solo redefine el conflicto, sino también el equilibrio del poder global. ¿Qué sucede cuando Kaliningrado se convierte en el epicentro de una ofensiva letal? ¿Qué papel juega Crimea en esta partida de ajedrez donde cada movimiento tiene consecuencias irreversibles? Y mientras Washington enfrenta a Moscú, ¿qué tan lejos está China de entrar al tablero? Este no es solo un análisis de enfrentamientos, es una inmersión en los planes, decisiones y escenarios que podrían cambiar el curso de la historia. La toma de Kharkov y su impacto en la región báltica. La captura de Kharkov marcó un momento decisivo en el conflicto. Esta ciudad estratégica no solo abrió el camino hacia Kiev, sino que también acercó peligrosamente a Rusia a las fronteras de los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. El temor se apoderó de estos pequeños pero determinados países, miembros de la OTAN, que entendían que una invasión rusa era más que una simple posibilidad, era una amenaza latente. En respuesta, estos países intensificaron sus preparativos militares, fortaleciendo sus fronteras y reforzando su colaboración con la OTAN. Los líderes bálticos emitieron declaraciones conjuntas expresando su disposición a defender cada centímetro de su territorio. Las calles de Vilna, Riga y Tallinn se llenaron de marchas patrióticas mientras la población civil participaba en ejercicios de preparación para emergencias. La sombra de los días bajo el dominio soviético se cernía nuevamente, renovando un espíritu de resistencia que había dormido durante décadas. Desde el lado ruso, la toma de Kharkov también supuso un cambio significativo en su estrategia militar. Con un ojo puesto en Ucrania y otro en los estados bálticos, Moscú desplegó tropas adicionales en sus fronteras occidentales, posicionando artillería y tanques a lo largo de las líneas limítrofes con Letonia y Estonia. Este despliegue generó una respuesta inmediata de la OTAN, que movilizó recursos militares al norte del continente. El impacto de la caída de Kharkov no solo se limitó al ámbito militar. En la arena internacional, esta acción aumentó las tensiones diplomáticas y forzó a líderes de todo el mundo a reconsiderar sus estrategias geopolíticas. Países como Polonia y Finlandia, ya en alerta por su proximidad a Rusia, comenzaron a aumentar sus presupuestos de defensa y a realizar maniobras conjuntas con sus aliados occidentales. Sin embargo, el verdadero cambio ocurrió en las calles de las ciudades bálticas, donde los ciudadanos, conscientes del peligro inminente, comenzaron a organizarse. Grupos de voluntarios entrenaban en gimnasios y campos abiertos, mientras los gobiernos distribuían guías de supervivencia en caso de un ataque. Las naciones bálticas, pequeñas pero resilientes, se unieron bajo la convicción de que la historia no debía repetirse. Kharkov se convirtió en un símbolo tanto para Rusia como para sus oponentes. Para Moscú, era un trofeo de guerra y una base estratégica. Para la OTAN, una llamada a la acción que no podía ser ignorada. Mientras el mundo observaba con cautela, el escenario estaba listo para que este evento desencadenara una serie de acciones que cambiarían el curso del conflicto. Activación del artículo 5 de la OTAN. La invasión rusa a los estados bálticos fue el detonante para activar el temido artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte. Esta cláusula, considerada el corazón de la OTAN, estipula que un ataque contra uno de sus miembros es un ataque contra todos. Fue la primera vez desde su creación que se invocó esta disposición, marcando un momento histórico en el mundo de la defensa colectiva. La activación del artículo 5 llevó a una movilización sin precedentes. Estados Unidos, como líder de la alianza, asumió la responsabilidad de coordinar una respuesta que fuera firme pero calculada. El presidente estadounidense anunció en un mensaje televisado que no permitiría que Rusia amenazara la estabilidad de Europa. Los líderes europeos, desde el Reino Unido hasta Alemania, ofrecieron su apoyo incondicional, enviando tropas, recursos y equipos a las zonas más vulnerables. En paralelo, las Fuerzas Armadas de la OTAN comenzaron a desplegarse rápidamente en los estados bálticos. Convoys de vehículos blindados cruzaron las fronteras hacia Estonia, Letonia y Lituania, mientras aviones de combate patrullaban los cielos, mostrando el músculo militar de la alianza.
Este despliegue no solo sirvió como una disuasión para Rusia, sino también como un mensaje al mundo. La OTAN estaba lista para defender su territorio y a sus miembros. El impacto político de esta activación fue inmenso. Naciones fuera de la OTAN, como Suecia y Finlandia, observaron con interés y comenzaron a considerar la posibilidad de unirse a la alianza. Por otro lado, países como China y la India adoptaron posturas más cautelosas, instando a la diplomacia pero evitando condenar abiertamente a Rusia. En Moscú, la respuesta a la activación del artículo 5 fue de desafío. El Kremlin calificó la acción como una provocación, acusando a la OTAN de buscar la confrontación en lugar de la paz. Sin embargo, en el campo de batalla, Rusia enfrentó la realidad de que su incursión en los estados bálticos había desencadenado una reacción mucho más fuerte de lo esperado. Mientras las tropas aliadas continuaban llegando, las ciudades bálticas experimentaron una mezcla de alivio y tensión. Alivio por la presencia de aliados en su suelo, pero tensión por el miedo a lo desconocido. A medida que las líneas se establecían y los frentes se reforzaban, la guerra entraba en una nueva fase, con la OTAN decidida a defender cada rincón de su territorio. Escalada de tensiones y preparación estadounidense. Desde varios meses antes de que comenzara el conflicto abierto, Estados Unidos ya había iniciado una serie de preparativos estratégicos en Europa. La escalada de tensiones con Rusia no era un fenómeno nuevo, pero los recientes movimientos de Moscú en Ucrania y los estados bálticos hicieron sonar las alarmas en Washington. Se llevaron a cabo maniobras militares de gran escala en el mar Báltico, involucrando a miles de tropas aliadas y equipos sofisticados. El despliegue de tropas fue masivo. Bases militares en Alemania, España y el Reino Unido se reforzaron con unidades adicionales, mientras que docenas de aviones y destructores de clase avanzada llegaron a la región. Estas maniobras, aunque oficiales, también ocultaban operaciones encubiertas. Submarinos estadounidenses de la clase Virginia se infiltraron sigilosamente en aguas cercanas a Kaliningrado, vigilando los movimientos de las fuerzas rusas. En el ámbito diplomático, Estados Unidos trabajó para consolidar el apoyo de sus aliados europeos. Alemania, tradicionalmente cautelosa, aumentó su participación militar en ejercicios conjuntos. España permitió el uso de sus bases para el despliegue de tropas adicionales, mientras que el Reino Unido, siempre dispuesto a apoyar, ofreció su flota para operaciones en el Atlántico Norte. Estos movimientos no solo buscaban disuadir a Rusia, sino también enviar un mensaje claro. Cualquier acción contra un miembro de la OTAN sería respondida con contundencia. El despliegue estratégico también sirvió como una plataforma de lanzamiento para las operaciones que seguirían. Mientras tanto, los ciudadanos estadounidenses seguían con atención las noticias desde Europa. La escalada de tensiones provocó debates en el Congreso sobre el presupuesto de defensa, que rápidamente se ajustó para priorizar los gastos militares. La opinión pública, dividida en un principio, comenzó a unirse en torno al apoyo a las acciones preventivas del gobierno. En Moscú, las maniobras estadounidenses no pasaron desapercibidas. El Kremlin intensificó su retórica, calificando los movimientos de Washington como una amenaza directa. Las imágenes de tropas estadounidenses llegando a Europa circulaban en los medios rusos, alimentando el sentimiento de que un enfrentamiento era inevitable. El factor China. En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos y Rusia, China se convirtió en un actor crucial en el tablero geopolítico. Aunque inicialmente mantuvo una postura neutral, su posición estratégica y su relación con Moscú la colocaron en el centro de las especulaciones internacionales. Desde el inicio del conflicto, la administración estadounidense mantuvo conversaciones secretas con el gobierno de Xi Jinping. Estas reuniones, lejos de ser públicas, buscaban garantizar que China no interviniera del lado de Rusia. El objetivo principal era evitar un conflicto global que involucrara a las tres potencias más grandes del mundo. Xi Jinping adoptó un enfoque pragmático. Por un lado, ofreció apoyo verbal a Rusia, reafirmando su alianza estratégica. Por otro, evitó comprometer recursos militares o económicos que pudieran poner a China en una posición vulnerable frente a Estados Unidos. Este delicado equilibrio permitió a China mantenerse como un espectador interesado sin convertirse en un participante activo. La neutralidad estratégica de China también fue influenciada por sus propios intereses. Beijing entendía que involucrarse en un conflicto con Estados Unidos afectaría sus ambiciones económicas y su estabilidad interna.
Por lo tanto, optó por limitar su apoyo a declaraciones diplomáticas mientras observaba cuidadosamente el desarrollo de los acontecimientos. Sin embargo, esta posición no impidió que China compartiera información clave con Rusia. A través de canales diplomáticos, Beijing alertó al Kremlin sobre los movimientos militares estadounidenses en Asia y Europa. Aunque limitada, esta colaboración reforzó la percepción de que China y Rusia estaban más alineadas de lo que admitían públicamente. En Washington, los líderes estadounidenses interpretaron la postura de Xi como una victoria táctica. La falta de participación directa de China significaba que Estados Unidos podía concentrar sus esfuerzos en Rusia sin temor a una segunda amenaza importante. Sin embargo, también entendieron que la neutralidad de China era frágil y dependía de mantener el equilibrio entre sus intereses estratégicos y las presiones internacionales. Mientras el conflicto se desarrollaba, el papel de China seguía siendo ambiguo. Para algunos, era un aliado silencioso de Rusia. Para otros, un oportunista que buscaba sacar ventaja de la situación sin asumir riesgos. En cualquier caso, su decisión de mantenerse al margen resultó fundamental para evitar que el enfrentamiento se convirtiera en una guerra global. Invasión inicial en los estados bálticos. El ataque ruso a los estados bálticos fue tan rápido como brutal. Con tanques cruzando las fronteras y aviones bombardeando objetivos estratégicos, Estonia, Letonia y Lituania se encontraron en el centro de un asalto coordinado. Sin embargo, lo que Rusia no anticipó fue la rápida respuesta de la OTAN, liderada por Estados Unidos. Apenas una hora después de que comenzara la invasión, tropas estadounidenses aterrizaban en los estados bálticos. Con el apoyo de cazas F-16 y sistemas de defensa aérea avanzados, las fuerzas aliadas lograron frenar el avance ruso. Esta movilización inmediata tomó por sorpresa al Kremlin, que esperaba un tiempo de reacción mucho más largo. La coordinación entre los países miembros de la OTAN fue ejemplar. Desde Polonia hasta Alemania, unidades terrestres y aéreas se movilizaron hacia el frente. Incluso naciones no directamente afectadas, como Noruega y Dinamarca, ofrecieron apoyo logístico y recursos. El mensaje era claro: la OTAN no permitiría que Rusia avanzara ni un centímetro más. En el terreno, los soldados estadounidenses se enfrentaron a intensos combates. Las líneas de suministro rusas fueron atacadas, mientras que los sistemas de artillería aliados se desplegaron para contrarrestar el bombardeo inicial. En el aire, los cazas F-16 demostraron su superioridad al neutralizar múltiples objetivos rusos, desde aviones de combate hasta tanques en movimiento. La resistencia de los estados bálticos fue también crucial. Las fuerzas locales, aunque pequeñas, demostraron un coraje admirable al proteger sus ciudades y fronteras. En Tallinn, Riga y Vilna, los ciudadanos se unieron para apoyar a las tropas, construyendo barricadas y suministrando alimentos y medicinas. La invasión inicial, aunque devastadora, marcó el inicio de un contraataque que cambiaría el curso del conflicto. Con los estados bálticos defendidos y las tropas rusas enfrentando una resistencia feroz, la balanza comenzó a inclinarse a favor de la OTAN. La caída de Kaliningrado. Un enclave estratégico de Rusia en el mar Báltico se convirtió en el primer objetivo de la ofensiva estadounidense tras la activación del artículo 5 de la OTAN. Este pequeño pero vital territorio era clave para las operaciones militares de Moscú, ya que albergaba instalaciones logísticas y nucleares, además de ser un importante puerto de aguas profundas. Tomarlo significaba neutralizar una amenaza y debilitar el control ruso en la región. La operación para capturar Kaliningrado fue meticulosamente planeada. Estados Unidos combinó fuerzas navales y aéreas, utilizando destructores de clase avanzada y cazas F-35 equipados con bombas de precisión. En las primeras horas, los bombardeos destruyeron aeródromos, depósitos de armas y centros de comando. La superioridad tecnológica de las armas estadounidenses dejó a las tropas rusas sin capacidad de respuesta efectiva. En el mar, los destructores estadounidenses lanzaron misiles de crucero que destruyeron las líneas de suministro marítimo de Rusia. Este control del mar Báltico aseguró que no llegaran refuerzos al enclave. Mientras tanto, en el aire, los cazas estadounidenses eliminaron cualquier intento de defensa aérea rusa, allanando el camino para que las tropas terrestres entraran. La caída de Kaliningrado ocurrió en menos de una semana. La falta de refuerzos y el aislamiento estratégico hicieron que las fuerzas rusas restantes se rindieran.
Para Rusia, esta pérdida fue devastadora no solo desde el punto de vista militar, sino también psicológico. Kaliningrado representaba su presencia en Europa Central, y su captura marcó un golpe simbólico y estratégico. En los días posteriores, Estados Unidos comenzó a consolidar su control sobre el territorio. Bases rusas fueron ocupadas por tropas aliadas, y el enclave se convirtió en un punto de apoyo para futuras operaciones en la región. La captura de Kaliningrado envió un mensaje claro al Kremlin. La OTAN estaba dispuesta a utilizar toda su fuerza para defender a sus miembros y neutralizar amenazas estratégicas. Ataques aéreos en Crimea. Tras asegurar Kaliningrado, la atención de Estados Unidos se centró en Crimea, un territorio que Rusia había anexado en 2014. Este territorio no solo era estratégico por su ubicación en el Mar Negro, sino también por albergar Sebastopol, una base naval crucial para la flota rusa. Recuperar Crimea era esencial para debilitar la capacidad militar de Moscú y reforzar a Ucrania. La operación comenzó con ataques aéreos masivos. Aviones F-35 y F-16 lanzaron bombas de precisión sobre objetivos estratégicos, incluyendo almacenes de municiones, centros de comando y sistemas de defensa aérea. La destrucción del puente de Kerch, que conectaba Crimea con Rusia, fue un golpe logístico decisivo. Este puente era vital para el suministro de tropas y recursos, y su caída aisló aún más a las fuerzas rusas en el territorio. Ucrania jugó un papel crucial en esta etapa, lanzando ataques con drones que dañaron severamente la flota rusa en Sebastopol. Los drones, combinados con los bombardeos aéreos estadounidenses, lograron destruir un tercio de los barcos rusos estacionados en el puerto. Esto dejó a la flota del Mar Negro prácticamente inoperativa. En tierra, las tropas ucranianas, apoyadas por fuerzas estadounidenses, comenzaron a avanzar hacia las ciudades clave de Crimea. Sebastopol, Saki y Yevpatoria se convirtieron en escenarios de intensos combates. Sin embargo, la falta de refuerzos y la pérdida de apoyo aéreo y marítimo hicieron que las fuerzas rusas retrocedieran rápidamente. En menos de una semana, Crimea fue recuperada. Las banderas ucranianas ondeaban nuevamente en el territorio, mientras las tropas estadounidenses establecían bases temporales para consolidar la región. Esta victoria fue un punto de inflexión en el conflicto, devolviendo a Ucrania uno de sus territorios más importantes y debilitando significativamente la posición de Rusia en el Mar Negro. La consolidación de Ucrania. Con Kaliningrado bajo control y Crimea recuperada, Estados Unidos y Ucrania dirigieron sus esfuerzos hacia la recuperación total de los territorios ocupados en el este y sur de Ucrania. Melitopol, Mariupol y Kherson, ciudades clave bajo control ruso, se convirtieron en los principales objetivos de la siguiente fase de la operación. La estrategia combinó ataques aéreos y terrestres. Los cazas estadounidenses lanzaron bombardeos de precisión contra posiciones rusas, eliminando fortificaciones y sistemas de defensa aérea. Al mismo tiempo, tropas terrestres avanzaron desde Crimea y el oeste de Ucrania, enfrentando a las fuerzas rusas en combates intensos pero organizados. En Mariupol, un símbolo de resistencia para Ucrania, las tropas combinadas lograron retomar el control en menos de 2 semanas. Melitopol y Kherson siguieron rápidamente, con una resistencia rusa que se desmoronaba ante la superioridad tecnológica y táctica de las fuerzas aliadas. La coordinación entre Ucrania y Estados Unidos fue clave. Las líneas de suministro se mantuvieron constantes gracias a los aviones cisterna estadounidenses, que permitieron operaciones prolongadas en el aire. Además, los sistemas de inteligencia compartida identificaron objetivos clave, maximizando la eficacia de los ataques. En paralelo, Ucrania comenzó a reconstruir las áreas liberadas. Equipos de ingenieros y voluntarios trabajaron para restaurar la infraestructura básica, mientras el gobierno distribuía ayuda humanitaria. Esta rápida recuperación no solo mejoró la moral de la población, sino que también envió un mensaje claro al mundo. Ucrania estaba recuperando su soberanía. Con el control de estas ciudades, la región del Donbass se convirtió en el último bastión ruso en Ucrania. Sin embargo, la recuperación de Melitopol, Mariupol y Kherson aseguró una posición estratégica para las fuerzas aliadas, permitiendo un flujo constante de tropas y recursos hacia el este. La consolidación de Ucrania no solo marcó una victoria militar, sino también un triunfo simbólico para un país que había enfrentado la adversidad con determinación y coraje. Control del Mar Negro y sus implicaciones.
vital para la logística y la defensa rusa, se convirtió en un objetivo central para Estados Unidos y sus aliados. Gracias a la cooperación de Turquía, que activó la Convención de Montreux para bloquear los estrechos a los barcos rusos, la flota rusa quedó atrapada y sin posibilidad de refuerzos. Estados Unidos aprovechó esta ventaja estratégica, lanzando una serie de ataques coordinados desde el aire y el mar. Los cazas estadounidenses atacaron buques rusos que intentaban moverse dentro del Mar Negro, mientras drones y misiles destruyeron bases y arsenales en la región. Sebastopol, ya debilitada, sufrió más ataques que dejaron a la flota rusa inoperativa. Esta operación no solo eliminó la capacidad rusa de operar en el Mar Negro, sino que también aseguró una base sólida para futuras operaciones terrestres y aéreas en Ucrania. Crimea se convirtió en un centro logístico clave, desde donde Estados Unidos y Ucrania lanzaron más ataques hacia el este. El control del Mar Negro tuvo implicaciones más allá del conflicto directo. Permitió que Ucrania retomara el comercio marítimo y reactivara su economía, mientras Rusia enfrentaba un bloqueo que paralizó su capacidad de exportar recursos desde esta región. Estados Unidos no solo había ganado un frente militar, sino también un frente económico. Rusia, consciente de su posición debilitada, intentó utilizar sus pocos recursos restantes para defender sus posiciones en el este de Ucrania. Sin embargo, el control del Mar Negro por parte de Estados Unidos y sus aliados aseguró que cualquier intento de contraataque fuera rápidamente neutralizado. Invasión de los territorios del norte de Japón. Un pequeño archipiélago disputado entre Rusia y Japón se convirtieron en el siguiente objetivo estratégico de Estados Unidos. Este grupo de islas, conocido como las Kuriles en Rusia, no solo era simbólicamente importante, sino también militarmente significativo debido a la infraestructura que Moscú había desarrollado en la región. Con el apoyo de Japón, Estados Unidos lanzó una operación combinada que incluyó bombardeos aéreos y ataques navales. La Fuerza Aérea estadounidense desplegó sus cazas F-35 desde bases en Japón, lanzando ataques precisos sobre instalaciones militares rusas en las islas. Mientras tanto, los destructores y submarinos de la Marina estadounidense se encargaron de neutralizar cualquier resistencia marítima rusa. En tierra, las fuerzas rusas en las Kuriles se encontraron abrumadas por la intensidad de los ataques. Las bases militares que habían sido reforzadas recientemente fueron rápidamente desmanteladas por la superioridad tecnológica y estratégica de Estados Unidos. Los sistemas de radar y defensa antiaérea rusos, considerados avanzados, resultaron ser ineficaces contra las tácticas combinadas de los estadounidenses. El control de los territorios del norte permitió a Estados Unidos fortalecer su presencia en la región del Pacífico. Este movimiento tuvo repercusiones significativas, ya que eliminó una posible amenaza rusa cerca de Japón y aseguró el acceso de Estados Unidos a rutas marítimas estratégicas. También envió un mensaje claro a China. La región del Pacífico estaba bajo la vigilancia directa de Washington. Para Japón, la operación fue un triunfo tanto político como militar. Las Kuriles, reclamadas por Tokio durante décadas, fueron finalmente liberadas del control ruso. Este resultado fortaleció la alianza entre Estados Unidos y Japón, consolidando su posición como un frente unificado contra cualquier amenaza en el este de Asia. En menos de una semana, los territorios del norte estaban bajo control estadounidense, y la influencia de Rusia en el Pacífico se redujo significativamente. Esta victoria marcó un nuevo capítulo en el conflicto, ampliando la capacidad de Estados Unidos para operar en múltiples frentes, mientras debilitaba aún más la posición de Moscú. Ataques a las terminales petroleras. Uno de los golpes más devastadores para la economía rusa vino de los ataques coordinados a sus terminales petroleras. Estas instalaciones, esenciales para las exportaciones de crudo y gas natural, representaban una de las principales fuentes de ingresos para Moscú. Estados Unidos identificó estas terminales como objetivos clave y en una serie de operaciones precisas, logró paralizar su funcionamiento. En el mar Báltico, los puertos de Primorsk y Ust-Luga fueron atacados con misiles de crucero lanzados desde destructores estadounidenses. Estos puertos, que manejaban gran parte de las exportaciones de petróleo hacia Europa, quedaron inoperativos tras los bombardeos. Esto no solo afectó a Rusia, sino también a los mercados energéticos europeos, aumentando la presión sobre los aliados de Moscú. En el Mar Negro,
las terminales en Crimea y otras regiones cercanas sufrieron daños similares. Gracias al control aéreo y terrestre asegurado previamente, Estados Unidos pudo neutralizar cualquier intento de Rusia de proteger estas instalaciones. Drones y misiles guiados destruyeron depósitos de almacenamiento y sistemas de transporte, cortando una de las principales rutas de exportación de energía rusa. En el Pacífico, los ataques se concentraron en Vladivostok, donde varias terminales clave fueron destruidas. La pérdida de estas instalaciones significó una reducción drástica en la capacidad de Rusia para exportar petróleo hacia Asia, un mercado clave para mantener su economía a flote. Los barcos cisterna rusos, esenciales para el transporte marítimo de crudo, también fueron atacados y hundidos, agravando aún más la situación. Finalmente, en el Ártico, donde Rusia había invertido millones para explotar recursos en condiciones extremas, Estados Unidos lanzó ataques desde su recién adquirida posición en la ruta del Mar del Norte. Estas operaciones bloquearon las exportaciones desde la región polar, completando así el cerco económico. El impacto de estas operaciones fue devastador para Rusia. Las exportaciones de petróleo, que representaban hasta el 50% de su presupuesto federal, se redujeron drásticamente. La falta de ingresos no solo afectó la capacidad de financiar la guerra, sino también otros sectores clave de la economía rusa. Para Estados Unidos, esta estrategia marcó un golpe maestro, combinando tácticas militares con presión económica para debilitar a Moscú desde todos los ángulos. Lukashenko y la posición de Bielorrusia. Enfrentó una situación crítica cuando las fuerzas estadounidenses y de la OTAN comenzaron a consolidar su control en Europa del Este. Durante años, Lukashenko había sido un aliado cercano de Moscú, permitiendo que Rusia utilizara el territorio bielorruso como punto de partida para operaciones en Ucrania. Sin embargo, las recientes derrotas de Rusia y las amenazas de intervención directa en Bielorrusia cambiaron drásticamente su postura. Al inicio del conflicto, Lukashenko permitió la presencia de tropas rusas en bases clave de Bielorrusia, incluidas estaciones de radar y aeródromos estratégicos. Sin embargo, a medida que las fuerzas rusas sufrían pérdidas y Estados Unidos mostraba su capacidad de respuesta, Lukashenko comenzó a replantearse su lealtad. Bajo la creciente presión de Washington y sus aliados europeos, Lukashenko inició conversaciones con Estados Unidos. En privado, buscó garantías de que Bielorrusia no sería atacada si rompía sus lazos militares con Moscú. En público, intentó mantener una fachada de neutralidad, pero sus acciones, como la retirada de tropas rusas de bases bielorrusas, indicaron un cambio claro de estrategia. El punto de inflexión llegó cuando Estados Unidos emitió un ultimátum a Lukashenko: detener cualquier apoyo a Rusia o enfrentar las consecuencias. Al mismo tiempo, las fuerzas rusas en Bielorrusia comenzaron a ser retiradas para reforzar otros frentes, dejando al país sin una defensa significativa. Lukashenko, consciente de su vulnerabilidad, cedió a las demandas estadounidenses, asegurando que Bielorrusia no interferiría en futuras operaciones contra Rusia. Este cambio de postura marcó el colapso de la alianza entre Minsk y Moscú. Para Estados Unidos, neutralizar a Bielorrusia sin una invasión directa fue una victoria estratégica. Para Lukashenko, fue una decisión de supervivencia política, ya que comprendió que su futuro dependía de no enfrentarse al poder militar y económico de la OTAN. Con Bielorrusia fuera de juego, el camino quedó despejado para que Estados Unidos y sus aliados concentraran todos sus esfuerzos en debilitar aún más a Rusia, consolidando su ventaja en el conflicto.